Esa época de cautiverio, vamos a pensarla como una época de purificación del pueblo de Dios. No todos los que se fueron cautivos van a querer regresar. La vida en Babilonia no era tan difícil para ellos. La vida estaba llena de jardines, era una tierra fértil. Algunos se habían acomodado ya incluso entre los babilonios, les iba bien, pero Él nos restaura. Él siempre nos lleva de regreso. Él hace de nosotros siempre como una nueva creación. Bienvenidos a la clase número 32 del curso La Historia de la Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues la semana anterior terminábamos con aquella predicación de esperanza de los profetas Ezequiel y segundo Isaías en el destierro en Babilonia. Y lo último que leímos fue el anuncio de Dios nos va a volver a rescatar, como la canción que dice, si Él lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Vean qué importante es estudiar la historia de la salvación. Israel en el destierro dice, tengo que recordar mi historia. Y lo que ha brillado en mi historia ha sido no mi historia de pecado, sino la salvación de Dios. Él nos ha salvado una y otra vez. Él nunca nos deja. Nosotros rompemos la alianza constantemente. Él nos tiene que castigar de repente porque no puede dejar impune el pecado. Va en contra de lo que es ser Dios. Pero Él nos restaura. Él siempre nos lleva de regreso. Él hace de nosotros siempre como una nueva creación. Hoy vamos a dar inicio a la siguiente etapa de la historia de la salvación, que es la etapa número 9, que se llama restauración judía y época persa. En este momento empezamos a hablar ya de judíos. Hasta antes se hablaba de hebreos o israelitas. Ahora hablamos ya de judíos, porque los que van a regresar son los cautivos de la tribu de Judá, que habían sido llevados a Babilonia al exilio y que regresan por pura bondad de Dios, porque Dios quiere revelar su gloria nuevamente y Él revela su gloria salvando. ¿De acuerdo? Entonces, esta novena etapa de la historia de la salvación, en nuestro libro, para quien lo tenga, está el panorama histórico en la página 73. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Cuál es la lectura bíblica? La lectura bíblica, es decir, los textos que vamos a leer para conocer los acontecimientos de esta etapa, están en la página 77 y nos dice que son los libros de Esdras y Nehemías, que son libros históricos, algunos capítulos del Levítico, profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y algunas secciones tardías de Isaías, algunos proverbios, el libro de Job y otros libros que se llaman Midrashim, que son Ruth, Jonás, el Cantar de los Cantares y algunos salmos.
Vean la lectura bíblica tan amplia que tendremos para esta etapa de la historia de la salvación. Afortunadamente no lo vamos a ver todo en una sola clase. Hoy vamos a ver nada más lo que es la parte del panorama histórico con los libros de Esdras y de Nehemías. Como siempre, tenemos nuestra lámina con la línea del tiempo de esta etapa novena de restauración judía y época persa, que va del año 538 al año 333 a.C. Y nos habla de algo que sucedió en el mundo que va a cambiar el destino también del pueblo de Israel, que es el surgimiento del imperio persa con Ciro el Grande. Y en Palestina se va a marcar esta etapa con el regreso del destierro en el 538 y va a terminar en el año 333 cuando aparezca en escena otro imperio, el imperio de Alejandro Magno. Episodios importantes que vamos a estudiar van a ser el regreso a la tierra prometida, la reconstrucción del templo, luego la reconstrucción de las murallas de Jerusalén con Nehemías y finalmente la promulgación de la Torá como ley de Estado, ¿no? Estas son como las características principales de esta etapa de la historia de la salvación. Entonces vamos a empezar a ver nuestro panorama histórico. ¿Qué fue lo que pasó en esta etapa? Leo en la página 73. Varias caravanas de judíos, eso lo vamos a leer en la Biblia, llevando en sus corazones un ardiente ideal de patriotismo, abandonan las tierras fértiles de los ríos de Babilonia, donde ya se habían establecido, para venir a Jerusalén a reconstruir el templo de Yahvé y levantar las murallas de la ciudad santa. No hay que ser muy infantiles y pensar que de repente van a decir pueden regresar y todos los que se habían ido a Babilonia quisieron regresar. Esa época de cautiverio vamos a pensarla como una época de purificación del pueblo de Dios. No todos los que se fueron cautivos van a querer regresar. La vida en Babilonia no era tan difícil para ellos. La vida estaba llena de jardines, era una tierra fértil. Algunos se habían acomodado ya incluso entre los babilonios, les iba bien. Y generaciones que habían nacido en Babilonia escuchaban de la Tierra Santa, pero escuchaban, nunca la habían visto con sus ojos, nunca habían visto la grandeza del templo, nunca habían visto las murallas de Jerusalén. Lo único que escuchaban también era todo quedó destruido. Entonces como que se preguntaban a qué regresar. Pero lo que la Biblia nos va a enseñar con esto es el pueblo que regresa. El padre Carrillo le daba un título muy bonito, decía, es el Israel cualitativo, de calidad. Aquel pueblo que a pesar de todo es fiel a Dios, que sabe el valor de la tierra y quiere regresar a Jerusalén. Esas son las caravanas de personas que van a regresar. Al impulso de 4 personajes, entre ellos 2 profetas que son Ageo y Zacarías, se va a levantar el segundo templo que se conoce como el templo de Zorobabel o segundo templo. Y hay una solemnísima fiesta de la dedicación que hizo reinar en Jerusalén una atmósfera exultante de entusiasmo religioso que va a cantar el profeta Isaías en los capítulos 60 al 62 en el año 515. Es decir, van a regresar en el año 538 a.C., vamos a ver por qué, y en el año 515 va a estar ya reconstruido el templo. A esos gloriosos días va a seguir una época de obscuridad en las que no faltaron sufrimientos y adversidades para la comunidad judía. Hacia el año 445 lucirán nuevos albores de prosperidad. Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes I, recibe cartas de sus hermanos palestinenses para que interceda por ellos ante el monarca persa. Este otorga a Nehemías el permiso de ir a Jerusalén a levantar las murallas de la ciudad, derruidas desde hacía más de un siglo. Trabajo arduo y penoso que se vio coronado con la dedicación de las murallas. Y más tarde, Nehemías emprende una campaña
para extirpar abusos religiosos y sociales que se habían introducido en el pueblo judío en aquel momento oscuro que vivieron también. Y a la obra de Nehemías sigue la reforma religiosa del sacerdote Esdras, venido de Persia, que era un escriba versado en la ley de Dios. Y hacia el año 398 promulga con valor de ley de Estado, a mí esto me impresiona mucho, con valor de ley de Estado, la legislación de la Torá o Pentateuco. ¿Se imaginan que en nuestras ciudades, en nuestros países, dijeran la ley de Estado es la ley de Dios? Y si alguien preguntara cuál es esa y le contestaran el amor a Dios y el amor al prójimo, y esa ley se hiciera valer, ¿cómo vivirían nuestros países? A partir de este momento y hasta la conquista griega de Alejandro Magno en 333, la historia permanece silenciosa. ¿En qué sentido? No hay libros históricos en la Biblia que nos cuenten qué sucedió, pero sí vamos a tener mucha lectura profética. La ley del pueblo judío lo constituye en una nación consagrada a Dios, es decir, un pueblo teocrático, porque habíamos dicho, cuando funcionan las cosas es cuando Dios reina, y la teocracia es la forma de gobierno en la que gobierna Dios. El judaísmo quedaba fuertemente consolidado. Durante esta época de restauración judía o época persa, que duró poco más de 2 siglos, el Espíritu de Dios no cesó de comunicarse secreta y abundantemente con nuevas luces sobre los destinos del hombre y sobre el plan salvífico universal de Dios. Vamos entonces a leer nuestros textos en los libros de la Biblia. Hemos leído como una síntesis anticipada de lo que vamos a leer en la Biblia. Vamos a buscar el libro de Esdras. Para quien tenga Biblia de Jerusalén, en la edición 2019 está en la página 557. Y dice así, capítulo 1, libro de Esdras. En el año primero de Ciro, rey de Persia, pueden poner ahí una nota que diga año 539 antes de Cristo o 539 al 538, en cumplimiento de la palabra de Yahvé que había pronunciado Jeremías, que había anunciado el regreso de los desterrados, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que va a permitir regresar a los desterrados. Quiero hacer esta anotación. La historia vista con ojos de fe se convierte en historia de salvación. La historia vista con ojos humanos, terrenos nada más, es serie de acontecimientos que se viven sin ningún significado. En la nota de la Biblia de Jerusalén hay un dato de historia que dice, la nota del 1.2, los reyes de Persia fueron en general muy liberales con los cultos de los pueblos conquistados, que ellos restauraron y sostuvieron con su apoyo sin dejar de controlarlos. Su política religiosa en relación con el judaísmo se inspiró en los mismos principios, es decir, los reyes de Persia tuvieron históricamente una política diferente con los conquistados, dejarlos regresar a sus tierras, siempre y cuando mantuviera el control persia. Pero la historia de la salvación tiene otra mirada. Dice que Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Como que Ciro, sin saberlo, es instrumento de Dios para que Dios obre su plan de salvación en medio de su pueblo. Vuelvo a leer. Movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino un decreto, y a este decreto se le conoce como el decreto de Ciro. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Esto no lo está diciendo Ciro.
Esto es la historia de la salvación contada por el pueblo que fue salvado. El pueblo salvado nos va a decir, si Ciro de Persia dio ese decreto de liberación, fue porque Dios quiso. Y entonces ponen en labios de Ciro de Persia su experiencia de salvación. Pero retornemos a los labios de Ciro. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, en Judá, a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el resto del pueblo donde quiera que residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Y entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, que formaban el reino del sur, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Versículo 7. El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y que había depositado en el templo de su Dios. Bueno, luego tenemos en el capítulo 2 toda una nueva lista de todos los deportados, que si ustedes le pasan la vista por el capítulo 2, son puros nombres, de los que regresan. Se hace como un censo, así como cuando iban a entrar en la tierra prometida en el libro de los números. Dice así, estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, las que había deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Y vamos a subrayar dos nombres, Zorobabel y Josué. Zorobabel, al regreso del destierro, se va a convertir en la autoridad política, la autoridad civil, y Josué va a ser el sumo sacerdote. Pero van a trabajar juntos en la reconstrucción del templo. Vean qué importante. No por un lado la autoridad política y civil y por otra la sacerdotal, sino Josué junto con Zorobabel van a actuar y van a ser como los arquitectos de la reconstrucción del templo junto con dos profetas que se llaman el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Vean qué bonito. Todo trabajando como instrumentos de Dios, todos unidos para lograr la reconstrucción del pueblo. Y viene toda la lista de los personajes del capítulo 2, versículo 1 al 70, ¿no? Ya son como dos grupos que van a regresar y que llegan. Y vamos a leer el capítulo 3, nada más para que veamos cómo ponen énfasis estos libros de Esdras y Nehemías, que son obra del cronista, en la función sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya no hay reyes. No sabemos qué pasó con los descendientes de David. Zorobabel parece ser que era descendiente de David, pero no se sabe por qué nunca reclamó el trono. Creen que algunos estudiosos que a lo mejor los emperadores persas como que aplacaban cualquier movimiento de proclamación de rey. El caso es que al regreso del destierro ya no hay rey en Jerusalén. Entonces, ¿quién va a ser la autoridad? Pues si Dios es el rey, las autoridades van a ser los sacerdotes. Y entonces insisten mucho en la función sacerdotal, los de la corriente sacerdotal, entre los cuales está el cronista, obra de este libro, autor de este libro. Dice así, reanudación del culto. Voy a leer desde el capítulo 2, versículo 70. Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén. Los cantores, los porteros y los donados en sus ciudades respectivas. Todo Israel estaba, pues, en sus respectivas ciudades. Llegado el séptimo mes y estando ya los israelitas en sus ciudades, se congregó todo el pueblo, vean qué bonito, como un solo hombre, como que contempla el cronista, la unidad nacional perdida después de Salomón. Josué, hijo de Josadac, con sus colegas los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos,
se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés. Y reconstruyen el altar. Después, en el versículo 11, quiero leer la actitud de estos que han regresado, porque es una actitud que subraya mucho los libros que forman la historia sagrada sacerdotal, que son los libros de las crónicas, Esdras y Nehemías. Hay que vivir en alabanza a Dios. Pase lo que pase, hay que vivir en alabanza a Dios. Y entonces dice, vamos a leer el versículo 8. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel y Josué, con el resto de sus correligionarios, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. ¿Cuál obra? La reconstrucción del templo. Esto es el año 520 a.C. Versículo 11. Cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores, alabando a Yahvé, porque el templo de Yahvé tenía ya sus cimientos. Pero como leíamos al principio, hubo problemas, como siempre hay. Y en el capítulo 4 del libro de Esdras se nos habla de la obstrucción de los samaritanos. Es decir, los samaritanos quisieron ayudar, pero los judíos no se dejaron. Y entonces van, los acusan con el rey de Persia. Vamos a leer un poquito. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel y a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron, vamos a edificar junto con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Azaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Josué y los restantes cabecillas de familia israelitas les dijeron, no podemos edificar junto con vosotros un templo a nuestro Dios. Solo a nosotros nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel. Habíamos comentado ya cómo cuando cae Samaria, en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, hay toda una como historia que cuenta los orígenes de la enemistad entre judíos y samaritanos. A esa enemistad vamos a sumar este episodio, que cuando se empieza a reconstruir el templo en el 520, los samaritanos quieren ayudar y los judíos les dicen que no. Entonces, ¿qué hacen los samaritanos? Van y le cuentan esto al emperador persa y entonces suspenden la obra. Voy a leer el versículo, capítulo 4, versículo 24. Así se suspendieron las obras del templo de Dios en Jerusalén y estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, empezaron a hablar. Profetizar quiere decir hablar de parte de Dios a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Y con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Entonces, recuerden, 4 son los personajes principales al regreso del destierro. Autoridad política y civil, Zorobabel. Autoridad religiosa, el sumo sacerdote Josué. Y 2 profetas, el profeta Ageo y el profeta que vamos a llamar primer Zacarías. Bueno, y deciden hacer la reconstrucción del templo, apelan al rey Darío, ya cambiamos de rey en Persia, y el rey Darío les autoriza a reconstruir otra vez. Y dice en el capítulo 6, versículo 1. Por orden del rey Darío, investigaron en los archivos del tesoro conservados en Babilonia y efectivamente encontraron un rollo que fue el famoso rollo de Ciro que decía, Ciro da permiso de que se regresen.
Entonces Darío dice, si Ciro ya les había dado permiso, no están haciendo nada malo, aunque los samaritanos estén enojados, les damos permiso de volver a empezar su obra. Fíjense cómo dice el versículo 7. Dejad trabajar en este templo al sátrapa de Judá. Los persas dividían su imperio en satrapías, que eran gobernadas por sátrapas. Entonces dice, dejad trabajar en este templo de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos y que reconstruyan ese templo de Dios en su emplazamiento. Versículo 13. Tatenai, sátrapa de Transeufratina es la satrapía a la que pertenecía Judá, ejecutaron las instrucciones dadas por el rey Darío. Entonces los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, que leeremos la próxima clase. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Ese templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío, que para nosotros es 10 de abril del año 515. Había empezado en el 520 y termina la reconstrucción del templo en el año 515. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios y ofrecieron para la dedicación de este templo muchísimos sacrificios. Versículo 19. Ya pueden volver a celebrar la Pascua. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Versículo 21, y comieron la Pascua los israelitas que habían vuelto del destierro. Ya tenemos el templo reconstruido, pasa el tiempo y por ahí del año 444 aparece en escena un judío que se había quedado en Babilonia que se llama Nehemías. Y Nehemías, en su libro, en el capítulo 1, le dice al rey del que era copero que le permita regresar y reconstruir las murallas de Jerusalén. Y el rey se lo permite y Nehemías regresa. Y tenemos toda la narrativa, como tuvimos en el libro de Esdras, la narrativa de la reconstrucción del templo. En el libro de Nehemías tenemos toda la narrativa de la reconstrucción de las murallas de Judá. Todo el capítulo 2, todo el capítulo 3. Obviamente hubo una reacción de los samaritanos también en el capítulo 4, pero nos interesa llegar al capítulo 7 de Nehemías, que dice así. Estamos más o menos en el año 444 a.C. Reconstruida la muralla, y una vez que hubo fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Y puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y ahora se vuelve a repoblar Jerusalén. Versículo 4, la ciudad era espaciosa y grande, pero tenía poca población y no se fundaban muchas nuevas familias. Y entonces hace un censo nuevamente y llego al capítulo 8 del libro de Nehemías, que es una verdadera joya. En la Biblia de Jerusalén tiene este subtítulo: el día del nacimiento del judaísmo. Esdras, el escriba, lee la ley. Voy a leer el capítulo 8. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Vean la insistencia, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta del agua. Le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la Torá, que Yahvé había prescrito a Israel. Versículo 3, la leyó y al final dice, los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo alzando las manos respondió, amén, amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Versículo 8. Y Esdras
leyó en el libro de la ley de Dios, y esto es bien importante para nosotros, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. ¿De qué han tratado los cursos que hemos tenido gracias a esta plataforma de Magdala y al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday? De leer los textos de la palabra de Dios, aclarando e interpretando el sentido según nos enseña la Iglesia para que podamos comprender su lectura. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque el Señor mismo nos enseña que esto se hacía. Esdras aclara e interpreta. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote, escriba, dijeron a todos los presentes: este día está consagrado al Señor nuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Versículo 12, la gente se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo. ¿Por qué? Porque habían comprendido las palabras que se les habían enseñado. Vean qué importante. Ojalá que nosotros también estemos felices porque cada vez tenemos más y más oportunidades de leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, comprenderla a través de la interpretación que nos dan los exégetas y después, ojalá la llevemos también hasta los confines de la tierra. Les agradezco mucho su presencia y la próxima semana continuaremos viendo esta misma historia en los profetas Ageo y Zacarías. Alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.